Se inicia sesión. Buenos días con todos, es un gusto saludarlos el día de hoy. Soy Carla Sáenz, asesora regional de bioética de la OPS. Antes de dar propiamente inicio a la sesión, voy a explicar algunas cosas de logística. En primer lugar, va a haber presentaciones en inglés. Para aquellos que quieran escuchar la traducción al español, por favor vayan en la parte baja de su pantalla al signo de globo donde dice interpretación y presionen español para que la traducción aparezca, para que poder escuchar en español la sesión, la presentación y las intervenciones que serán en inglés. I'm going to say this in English now. So, this is a bilingual Paso al session. inglés. Esta es una So, if sesión you'd like to bilingüe. listen Si in ustedes quieren English to escuchar all en the inglés sessions, todas las please go sesiones, to the vayan bottom a la parte of your inferior home tab of the Zoom. There's a little de globe su that says pantalla y hay un interpretation, pequeño and globo click on terráqueo que English dice at the right hand interpretación y ahí side. hagan Thank you. clic en inglés y así van a escuchar todo en That inglés. works for everybody. It's great to be with you today. Es Bienvenidos a una buenísimo nueva estar con sesión todos de nuestra hoy. serie de seminarios virtuales sobre temas relacionados con los ensayos clínicos. Esta sesión es un esfuerzo colaborativo entre el Programa Regional de Bioética, que hace parte de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS, y la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la organización, que hace parte de nuestro Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. Antes de dar inicio, quiero precisar que si tienen preguntas, pueden enviarlas en español, en inglés o en portugués, por medio, por favor, de la funcionalidad de preguntas y respuestas de Zoom. Cualquier otro comentario, si quieren compartir algún enlace, pueden hacerlo por medio del chat. Pero les agradecemos usar la funcionalidad de preguntas y respuestas porque hace más fácil para nosotros identificar las preguntas durante la sesión. Quiero aclarar que no vamos a dar un certificado por asistencia a este seminario. La sesión va a ser grabada y va a ser compartida, así como son compartidos los seminarios previos, por medio de nuestros canales habituales. La lista de investigación ética de la OPS, el sitio web del Programa Regional de Bioética de la OPS y nuestro portal de ensayos clínicos de las Américas, que los invito a visitar el portal porque ahí tenemos también otros recursos, incluso nuestro recurso reciente, nuestro modelo de contrato de ensayos clínicos, que esta semana ya está disponible en inglés también. Y es además por la lista de investigación ética por donde vamos a invitarlos a participar del próximo webinar que va a ser sobre el concepto revisado de vulnerabilidad y sus implicancias para los ensayos clínicos. Será el 7 de noviembre de 12 a 2 de la tarde. Estén atentos para unirse. Como decía, la sesión de hoy es sobre ensayos clínicos sobre terapias avanzadas. Nos vamos a enfocar en los aspectos científicos y regulatorios de los ensayos clínicos sobre terapias avanzadas. Como ustedes saben, la supervisión de los ensayos clínicos supone la supervisión ética por parte de un comité de ética de la investigación y además la supervisión regulatoria, la fiscalización de la autoridad regulatoria nacional. Los estándares éticos para la investigación son los mismos para toda la investigación con seres humanos. Tenemos las pautas de SIOMS y en cada investigación nos preocupamos de lo mismo, los riesgos, el posible beneficio, que se trate bien a las personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero resaltar que si bien el énfasis es en los aspectos científicos y regulatorios de los ensayos clínicos, esta sesión es de suma importancia para los comités de ética que tienen que entender los aspectos científicos de las terapias avanzadas y lo que implica hacer ensayos clínicos con terapias avanzadas en nuestra región
para hacer una evaluación rigurosa de esta investigación también. Vamos a iniciar la sesión de hoy hablando sobre la regulación de las terapias avanzadas en la Unión Europea. Específicamente, ¿qué son las terapias avanzadas y cómo se regulan en la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, a lo largo del ciclo de vida del producto? Tenemos el gusto de tener para esta sesión al doctor Marcos Timón, que es jefe de la Unidad de Productos Biológicos, Terapias Avanzadas y Biotecnología en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Él es también miembro suplente en el Comité de Terapias Avanzadas de la EMA y trabajó como investigador antes de enfocarse en el área regulatoria. Doctor Timón, adelante, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias Carla, por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a participar. Espero que Aún no vemos, aún no, le agradecemos si puede poner su cámara. estaba intentándolo, pero va con un poco de retraso. Gracias. Voy a intentar compartir mi presentación y espero que la veáis. ¿Podéis ver la presentación? Perfectamente, gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a la mayoría. Buenas tardes a algunos, pocos, que estamos a este lado del océano. Em, Como ha dicho Carla en la presentación, yo trabajo en la Agencia Española del Medicamento y por tanto, como agencia española somos parte de la red europea que formamos toda la Agencia Europea de Medicamentos. Las terapias avanzadas, el concepto de terapia avanzada es un término puramente regulatorio y quería empezar por ahí, que si no tengo mal entendido se inventó precisamente en Europa. No hace alusión a si estas terapias son mejores, peores, más o menos innovadoras, simplemente es un término regulatorio. Aunque hay que reconocer que la mayoría de los productos innovadores en desarrollo hoy día pertenecen a esta categoría. Em, las terapias avanzadas en la Unión Europea están reguladas en este documento legal, es un reglamento, el reglamento 1394/2007. Em, Hay varias categorías de documentos legales en la Unión Europea, por si no están familiarizados. Los reglamentos son un tipo de documento que no requiere transposición a la legislación nacional de cada Estado miembro. Simplemente cuando entra en vigor exactamente igual en todos los Estados miembros sin ninguna distinción. Por tanto, en terapias avanzadas todos los Estados miembros de la Unión Europea nos regimos por exactamente el mismo documento legal. Y lo único que se hace es traducir el texto a los diferentes idiomas, pero el contenido es exactamente el mismo. Este texto legal entró en vigor a finales del año 2008, o sea que ya llevamos una experiencia bastante significativa trabajando con él. Y lo que definió como terapia avanzada fueron estas tres categorías generales de medicamentos: la terapia génica, la terapia celular somática y la ingeniería de tejidos. Pero además, obviamente, estableció una serie de requisitos y de adaptaciones de la regulación general de medicamentos que se consideró que era necesaria por ser un tipo muy particular de medicamentos. Naturalmente, cada una de estas categorías hay que definirla a su vez. La definición la pueden encontrar en estos textos legales. Sé que la, la jerga legal o regulatoria a veces es compleja, yo tampoco la acabo de entender, pero así es como funciona. La definición de medicamentos de ingeniería de tejidos se publicó directamente en el propio reglamento. Esto es porque no había ninguna definición previa en la Unión Europea. En cambio, para terapia celular somática y terapia génica sí que había una definición previa, pero lo que se hizo al publicar el reglamento fue actualizar esa definición y adaptarla a la evolución
de la ciencia en ese momento. Entonces, las nuevas definiciones adaptadas se publicaron en un texto diferente que es la Directiva 2009-120. Bien, voy a ir por cada una de estas categorías, definiéndolas o estableciendo cómo se definen en el texto legal. Para terapia génica, la definición legal dice que es un medicamento biológico. Esto es un poco diferente a la definición que se tiene en la FDA, que admite también medicamentos de síntesis química. En Europa, de momento, la terapia génica solo aplica a medicamentos de origen biológico y que tengan las siguientes características. La primera es que consista o contenga un ácido nucleico recombinante. Esto quiere decir que no vale que contenga un ácido nucleico obtenido de forma natural, sino que ha de ser un ácido nucleico obtenido por técnicas de ingeniería genética. Y el segundo requisito, son dos, es que su efecto clínico esté directamente relacionado con la secuencia de ese ácido nucleico o bien con el producto de la expresión de esa secuencia. ¿De acuerdo? Lo que se hizo también fue excluir aquellos medicamentos que, aun cumpliendo estos dos requisitos, estuvieran destinados a prevenir, a la prevención de infecciones o de enfermedades infecciosas, es decir, a las vacunas. Y esta exclusión básicamente no tiene mucho contenido científico, fue una decisión puramente regulatoria, porque se entendió que las vacunas ya estaban bien reguladas, tienen, digamos, los ensayos clínicos, em, eh, eh, tienen unos endpoints y una población diana muy diferente a aquellas otras indicaciones terapéuticas que serían las que incluyen la terapia génica. O sea que es una decisión regulatoria. Hay vacunas, por ejemplo, las primeras que se autorizaron para la COVID-19, las vacunas basadas en ARN mensajero o las de adenovirus, que cumplen con los requisitos de terapia génica, pero en Europa están fuera de la definición de terapia avanzada. Aunque obviamente la evaluación la hacemos los mismos técnicos porque la parte científica es muy parecida. Hay varios tipos de terapia génica y se pueden clasificar de diferentes formas. La clasificación no incluye a ambos, tanto a aquellos aproximaciones de terapia génica in vivo, en las que el ácido nucleico se administra directamente al paciente, como a las aproximaciones ex vivo, en las que células del paciente se modifican fuera y luego, una vez modificadas, se readministran al paciente. Este es el caso, por ejemplo, de los medicamentos basados en células CAR-T, que en Europa se clasifican como terapia génica también. Y también se incluyen cualquier tipo de vector que se utilice. Saben que el ácido nucleico es muy difícil de hacerlo llegar al interior de las células y entonces normalmente se utilizan vectores de varios tipos. Los más comunes los tengo en esta tabla, pero no quiere decir que sean los únicos. Plásmidos prácticamente no se utilizan, pero la mayoría de los vectores en uso hoy día en protocolos de terapia génica están basados en virus que de manera natural son unas buenas herramientas para transferir material genético dentro de las células. La elección del tipo de vector pues depende de lo que queramos conseguir, del tamaño de nuestro ácido nucleico, etcétera, ¿no? Y por supuesto también hay vectores no virales, por ejemplo, nanopartículas lipídicas, que son las que se usan mayoritariamente para transferir ARN mensajero directamente. En cuanto a la terapia celular somática y la ingeniería de tejidos, los voy a agrupar en medicamentos basados en células, ya que a nivel definitorio pues son muy parecidos y solamente se distinguen por el mecanismo de acción, es decir, que no es una distinción muy profunda. Em, no voy a ir a la definición completa, que la pueden encontrar en los documentos regulatorios que les he indicado, pero un resumen, digamos, o lo más importante, o los criterios que se utilizan para decidir si un medicamento es
terapia celular somática o ingeniería de tejidos, son los que les resumo aquí. Son medicamentos que contienen células o tejidos, independientemente de que el producto final sea terapia celular, somática o ingeniería de tejidos, ambos pueden estar constituidos por células o tejidos. Y deben cumplir uno de estos dos requisitos o los dos. El primer requisito es que esas células o tejidos hayan sido sometidos a manipulación sustancial, o bien que esas células o tejidos ejerzan una función esencial diferente en el donante y en el receptor. Y el donante y el receptor aquí se entiende o se interpreta en sentido amplio, es decir, puede ser la misma persona, el mismo paciente, en el que tomamos una muestra de una zona donante y la administramos el producto final en otra zona diferente. Si la función esencial es diferente en el origen y en el destino, entonces se considera terapia celular somática o ingeniería de tejidos, dependiendo del mecanismo de acción. Si el mecanismo de acción consiste en regenerar, restaurar o reemplazar un tejido humano, entonces el medicamento se clasifica como ingeniería de tejidos. Si el mecanismo de acción es una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, entonces se considera terapia celular somática. Como ven, es un matiz que no es muy relevante. Lo más importante es lo que lo convierte en medicamento y son los requisitos que les he puesto más arriba. Estas células pueden ser células madre, del tipo que sea. Ya saben que lo que distingue a una célula madre son básicamente dos células madres, como lo llamamos en español, o células troncales, en inglés stem cell. Y lo que distingue a una célula madre o una célula troncal son estas dos características. Una, que puedan dividirse para hacer copias de sí mismas. Dos, que en circunstancias concretas, en un ambiente adecuado, puedan diferenciarse a diferentes tipos celulares. Y aquí hay varios tipos de células madres. Tenemos células madre embrionarias, tenemos células madre pluripotentes inducidas por el protocolo que desarrolló el profesor Yamanaka, o bien células madre adultas. Cada una de estas células tienen una pluripotencialidad diferente. Por ejemplo, las células madre embrionarias son prácticamente capaces de diferenciarse en cualquier tipo celular del organismo. Igualmente, las células IPS tienen esa capacidad, aunque el origen no es embrionario y por tanto, si usamos células IPS, eliminamos un factor ético, digamos, que hace que en algunos países no puedan utilizarse células madre embrionarias. Y las células madre adultas son células que se encuentran en los tejidos periféricos y que tienen menos capacidad para diferenciarse a diferentes tejidos. Todas ellas pueden utilizarse para generar medicamentos basados en células o medicamentos de terapia avanzada. Y también, obviamente, se pueden utilizar células completamente diferenciadas, simplemente generando un mayor número de ellas, por ejemplo, o modificándolas de alguna manera antes de readministrárselas al paciente. Los medicamentos de terapia avanzada, como cualquier otro medicamento, deben demostrar su perfil de seguridad y eficacia mediante ensayos clínicos autorizados también por las agencias regulatorias. Como esta es una sesión de ensayos clínicos, es relevante que indiquemos esto. Y al final del desarrollo clínico, lo normal es que si los datos son buenos, se presente un dossier para intentar conseguir una autorización de comercialización que permita la disposición general de este medicamento a todos los pacientes que ya ha dejado la fase experimental. En Europa existen varias vías en las que se pueden presentar un medicamento para autorización. Existen vías nacionales en las que el solicitante puede ir a cada Estado miembro y solicitar una autorización allí, o existen diversas vías em, gestionadas por la Agencia Europea del Medicamento. Por ley, según la regulación, el reglamento que regula las terapias avanzadas en Europa, las terapias avanzadas deben ir por uno de estos procedimientos coordinados por la EMA, que es el procedimiento centralizado.
según el cual todo el procedimiento está coordinado por la agencia europea, aunque el trabajo de evaluación lo hacemos los técnicos de las agencias nacionales. Si se consigue una autorización de comercialización al final por parte de la EMA, el solicitante puede acceder automáticamente a todos los mercados de la Unión Europea. Aún así, en este procedimiento centralizado, quedan algunas responsabilidades puramente nacionales, como es la autorización de ensayos clínicos, que sigue siendo una competencia de cada Estado miembro donde se vaya a realizar dicho ensayo, y posautorización, la decisión de si se reembolsa el medicamento por parte del sistema público que tenemos en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y se decide reembolsar, la negociación de precios con la compañía. Pero la autorización de comercialización, como digo, es única en toda Europa. Sin embargo, el propio reglamento dejó abierta una puerta, que es el artículo 28, en el que establece que en determinadas condiciones muy concretas se pueda dar una autorización de comercialización, o una autorización, no dice de comercialización, pero una autorización por vía nacional. Es decir, que no haya que ir a la Unión Europea y solicitar una autorización centralizada, sino que se pueda solicitar una autorización nacional. Esto es una derogación de la norma general y, por tanto, está restringida a situaciones muy concretas en las que un medicamento se vaya a utilizar de forma individualizada para un paciente concreto, bajo la responsabilidad de un médico o de un profesional sanitario, y que se fabrique de manera no rutinaria. Es una definición un poco ambigua que ha permitido que cada Estado miembro lo implemente de una forma diferente, ¿no? Lo cual quizás no sea óptimo porque ahora tenemos varias interpretaciones sobre este artículo 28. En España lo interpretamos y lo implementamos en la legislación nacional en el año 2014. Y lo voy a resumir básicamente las normas que tenemos aquí. Lo que se decidió es que aquellos medicamentos que fueran por esta vía no iban a recibir una autorización de comercialización como tal, sino lo que denominamos una autorización de uso. Y además esta autorización de uso sería específica para un centro hospitalario concreto, que era el solicitante en este caso. El medicamento, por tanto, solo se puede utilizar dentro de la institución hospitalaria que recibe la autorización, aunque la fabricación se puede externalizar fuera del hospital. Las autorizaciones se publican en nuestra página web, son válidas por 3 años y se pueden renovar. La excepción hospitalaria obliga al hospital que la recibe a asumir ciertas responsabilidades también, por ejemplo, a, a seguir la trazabilidad, a hacer las labores de farmacovigilancia, a informar anualmente a la agencia sobre los usos que se han dado. Y por supuesto también asegurar la calidad, seguridad y eficacia, como para otras terapias avanzadas autorizadas. Esto nos diferencia de la implementación que se ha hecho en otros países donde a veces se ha decidido introducir en esta exclusión medicamentos en fase muy, muy, muy temprana del desarrollo, antes de entrar en un ensayo clínico, o sea, medicamentos en fase muy experimental. Nosotros decidimos implementarlo para medicamentos que hubieran demostrado seguridad y eficacia. Otra característica de las terapias avanzadas es su complejidad en comparación con cualquier otra categoría de medicamentos, y eso ha hecho que hayamos tenido que adaptar muchos de los requisitos generales de otros medicamentos para poder conseguir que estos medicamentos tan complejos puedan cumplirlo, ¿no? Entre otras adaptaciones, se ha elaborado unas guías de normas de correcta fabricación, de GMPs, específicas para medicamentos de terapia avanzada, que permite ciertas flexibilidades para que em, puedan cumplir las normas
y por tanto entrar por la vía legal. Vale. Como les dije, la clasificación de medicamentos basados en células consiste en estos dos requisitos y no siempre es fácil decidir qué consideramos una manipulación sustancial, ya que todos aquellos investigadores que hayan trabajado con células pues saben que cualquier actividad que se haga con las células, una simple centrifugación, pues seguramente cambia muchas de las características de la célula, ¿no? Pero aquí estamos hablando de actividades que constituyan una manipulación sustancial. Y eso hay que interpretarlo, ¿no? Y lo mismo también a veces con interpretar que consideramos una función esencial distinta en el donante y el receptor. Entonces, si le sirve de orientación, el CAT, el Comité de Terapias Avanzadas, elaboró un documento que es este que tengo aquí, donde se dan algunas ideas de qué interpretamos o cómo interpretamos estos criterios, ¿no? Y también hay una lista en este link, en la EMA, donde pueden ver clasificaciones de productos que han venido voluntariamente a ser clasificados en la EMA y qué criterios se han seguido para clasificarlos como medicamento de terapia avanzada o no. Voy a ir terminando. Esta es la lista más actualizada que tenemos de medicamentos autorizados por el procedimiento centralizado en la EMA de terapias avanzadas hasta ahora. Hemos dado 30 autorizaciones, probablemente no sean demasiadas en comparación con otros grupos terapéuticos, pero como digo, son medicamentos muy complejos y a veces es difícil demostrar seguridad y eficacia. Además de estos 30, 8 han sido retirados ya del mercado después de autorizarlos. Tengo que matizar que siempre todos los medicamentos que se han retirado han sido por motivos de marketing o por motivos de negocio de la compañía. Nunca se ha retirado un medicamento de terapias avanzadas por problemas de seguridad. Em, la mayoría como pueden ver aquí, de los medicamentos autorizados son de terapia génica. Realmente tenemos muy poco de terapia celular somática y de ingeniería de tejidos. Y por lo que percibimos en otras actividades, por ejemplo, en ensayos clínicos o asesorías científicas, obviamente en la mayoría de la actividad ahora mismo está en el ámbito de la terapia génica. Esta es una actualización porque la tabla anterior se publicó hace unos meses. Desde entonces se ha autorizado una nueva terapia celular que es Semcelpro. Se ha rechazado una solicitud, el Elevidys, que es una terapia génica para la distrofia muscular de Duchenne. Y dos solicitudes han sido retiradas por parte del solicitante cuando estaban ya al final de la evaluación. Uno es Amtagvi, que son unas linfocitos infiltrantes de tumor para el melanoma, y el otro es Panskia, que es una terapia génica para la anemia de Fanconi. Aparte de los 30 autorizados por vía centralizada, tenemos 5 autorizados por cláusula de exclusión hospitalaria en España, y esto incluye a dos medicamentos basados en células CAR-T que también tenemos autorizados por vía nacional. Realmente los medicamentos basados en células CAR-T han supuesto una revolución en el ámbito de las terapias avanzadas, desde los dos primeros que la FDA autorizó en el año 2017 y Europa, la EMA, en el año 2018. Hasta ahora tenemos 7 medicamentos ya autorizados por la EMA y dos más autorizados en España por vía nacional. Otro grupo de medicamentos de terapia avanzada donde está habiendo muchísimos desarrollos es aquellos que utilizan como vector de administración un virus adeno asociado. Esto es así porque el virus adeno asociado natural es bastante seguro, está presente en la mayoría de personas y animales, no son patogénicos, son incapaces de replicar por sí mismos y por tanto, si ya la forma natural es muy segura, la forma que se utiliza modificada para transportar el ácido nucleico de interés, pues son todavía más seguros, ¿no? Tenemos 7 medicamentos ya autorizados basados en vectores de este tipo, que incluyen una terapia génica para la hemofilia A, una terapia génica para la hemofilia B, para la atrofia muscular espinal, etcétera.
Por donde hay ahora muchos desarrollos, obviamente, es en el uso de herramientas de edición genómica, como el CRISPR-Cas, y hace ya un par de años se autorizó también en la FDA el primer medicamento basado en esta tecnología, que es Casgevy. No voy a entrar en los detalles, pero hay varias tecnologías que permiten la edición del genoma humano, que es diferente a las aproximaciones clásicas de terapia génica que consistían en la adición de una versión corregida del gen. Aquí lo que se trata es de interferir en la secuencia y poder modificarla sin tener que añadir una secuencia completa, ¿no? Em, el mecanismo de acción de este medicamento autorizado, que es Casgevy, está aquí. Consiste en inhibir a un inhibidor para que se pueda expresar, en este caso, la hemoglobina gamma y, por tanto, corregir el defecto en dos indicaciones, que son la anemia falciforme y la beta-talasemia, que tienen un problema en la cadena beta de la hemoglobina. Entonces, al no procesar de hemoglobina beta de forma correcta, estos pacientes tienen el fenotipo clínico. Y aquí lo que se hace es permitir que se exprese la hemoglobina fetal, el gen de gamma, que es de la hemoglobina fetal, y por tanto corregir el defecto de la hemoglobina. Pues si les interesa también, en la EMA hemos organizado un workshop en edición génica muy recientemente, y en este vínculo pueden encontrar todo el vídeo del evento. Les quería también resaltar este otro medicamento, Bijubeg, que está indicado para la epidermolisis bullosa y que se administra directamente sobre la piel para expresar el gen defectuoso, que es el colágeno 7, que en estos pacientes no se expresa correctamente. Em, ¿Cuáles son las dificultades que presentan estos medicamentos? A grandes rasgos, el más importante probablemente sea el de acceso, ya que son medicamentos muy caros. Eso pasa con todos los medicamentos innovadores, pero con las terapias avanzadas en particular, pues es un problema que hay que afrontar, ¿no? Em, Otro problema, digamos, es el uso no regulado. Por eso es relevante, y quería resaltarlo en este foro, que aquellos Estados miembros que, mm, que hayan decidido regularlos, pues creo que es una decisión correcta, porque incluso en las zonas del mundo donde los tenemos fuertemente regulados, pues nos pasamos mucha parte del tiempo persiguiendo clínicas que ofrecen tratamientos totalmente ilegales. En los países donde no hay regulación, pues es mucho más fácil hacer estas ofertas y que los pacientes vayan allí y reciban tratamientos no probados y no regulados, y expongan su vida. Este es el tipo de ofertas que a veces se ve y que pueden inducir a error a la gente. Incluso en peluquerías te ofrecen tratamientos con células madre. Muchísimas gracias por su atención, y estaré disponible para cualquier pregunta que tengan al final de la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una sesión sumamente clara e ilustradora. Creo que todos hemos visto que se ofrecen intervenciones no probadas, pero nunca las había visto en una peluquería. Esa foto es maravillosa. Em, las preguntas serán luego, pero ahora quiero invitar a hablar desde la visión del investigador cuáles son los desafíos para investigar con terapias avanzadas. Y tenemos para eso al doctor Gustavo Seblever, que es director de investigación y educación del Instituto Fleni y director del INEU, el Instituto Fleni CONICET Argentina. Él es un prolífico investigador en neuropatología y su investigación cubre muchas áreas desde demencias, bancos de cerebros, biomarcadores, biología de células madre, tumores cerebrales, genómica, etcétera. Es un, es un gusto tenerte con nosotros. Adelante, Gustavo. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Perfecto y se ve muy bien también. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, primero que nada quería agradecer la invitación para
tanto al grupo de bioética de la OPS como al resto de los participantes. La verdad que es un gusto y un placer conversar con ustedes sobre un tema que a mí me parece que es metafórico del avance de la innovación en biomedicina. Lo que aprendimos con el tema de las células madre, que es el cual sobre todo me voy a referir ahora, me parece que lo podemos y lo deberíamos aplicar a muchas otras áreas que tienen que ver con la innovación y con la generación de conocimiento biomédico trasladable a los pacientes. La historia comienza con este paper de 1998 de Jimmy Thompson, de la Universidad de Wisconsin, donde él publica que los blastocitos humanos sometidos a líquidos de cultivo específicos podían madurar hacia cualquier tipo celular adulto. Esto que en esa época no estaba tan claro pasa a ser fuertemente demostrado por el grupo de Thompson, y nosotros que pensábamos en la embriología que había una especie de destino manifiesto en las células, en realidad, perdón, disculpa, en realidad el tipo de cultivo, el medio de cultivo, era quien iba a ser el destino final de la célula. Y ya lo pone él en aquel momento, estas líneas celulares pueden ser útiles en el estudio del desarrollo de la biología humana, descubrimiento de drogas y medicina de trasplante. Y después apareció eh, otro trabajo, en realidad el trabajo es antes, pero se combinaron ambos, que fue la famosa oveja Dolly, la primer clonación de un mamífero, lo cual planteó y complicó el tema de la clonación humana y la utilización de estas tecnologías y empezó a plantear algunos problemas éticos que creo que no le hicieron demasiado bien al campo en aquel momento. Básicamente tenemos tres cosas para las células madre: el fenómeno biológico, el impacto mediático y la utilidad clínica. Y resalto, y después vamos a ver lo del impacto mediático, porque también es un modulador de la experiencia de la sociedad y la relación con la ciencia. El fenómeno biológico es espectacular y para aquel momento fue más espectacular todavía. O sea, una célula que en aquel momento eran los embriones que no se implantaban en aquella época. La fertilización in vitro requería una gran cantidad de embriones porque la técnica no era demasiado eficaz. Entonces, esos embriones que después la pareja decidía que no iba a llevarlos porque ya había conseguido un hijo, dos, o que no los iba a utilizar, son la base del trabajo de Jimmy Thompson y donde él demostró que esas células pluripotentes, multipotentes o unipotentes, en base, como decía antes, a los medios de cultivo. Entonces, básicamente ya se mencionó, pero para repasar, las células embriónicas, que es donde se originó el corpus teórico de las células madres derivadas de los embriones, que planteaba un tema ético en algunas sociedades bastante complicado. ¿Se acuerdan las definiciones del presidente Bush, entonces hijo, en Estados Unidos, que prohibía el uso de fondos federales para el estudio de las células madres originadas en embriones? Las células iPS o células stem cell inducidas pluripotentes, que es lo que se había comentado, el descubrimiento de Sinha y Yamanaka, que le valió el premio Nobel hace unos años, y las células adultas o somáticas derivadas de la médula del cordón umbilical en la sangre y de las no hematopoyéticas de la médula ósea. Esos básicamente son los tres grupos grandes de tipo de células madre que conocemos en la actualidad. Y el gran aporte que se combinó y se sinergizó con el aporte de Yamanaka fue la descripción de CRISPR, la técnica de edición genómica mucho más eficaz que FingerSync que teníamos hasta ese momento y que permitió operar sobre el genoma de una manera mucho más predecible y hasta más sencilla. También el premio Nobel de Química hace unos años para las dos inventoras. Pero hablemos un minuto del impacto mediático, porque el impacto mediático, insisto, nos condicionó mucho en términos, nos moduló en términos de lo que fue el desarrollo del campo de la biomedicina de las células madre. Fíjense, acá hay tres revistas, el New York Times, la revista Time y una revista nacional argentina, donde lo que dice es básicamente la cura de todas las enfermedades. La revolución de las células madre puede salvar su vida. O sea, un tipo de expectativa generada en la sociedad imposible de cumplir. Entonces, de alguna manera la sociedad empezó a pensar que las células madre
era algo que nos iba a curar de todas las enfermedades, apareció incluso en la medicina cosmética o en la cosmética, digamos, utilización de la palabra células madre como recurso de venta de alguna crema cosmética, y se planteó el tema de la medicina reparativa, donde en vez de ser lo farmacocéntrico, medical devices como teníamos entonces, uno iba a poder ir a una especie de reemplazo como en los autos, de repuesto, e iba a pedir un fémur, como en este caso, o un hígado o lo que fuera, para reemplazar el que tenía enfermo. Ese era un poco en aquel momento lo que se generaba en términos mediáticos. Este tipo de expectativa llevaba, y nosotros lo padecimos eso bastante, en el caso de la Argentina había una fuerte influencia de lo llamaban las clínicas chinas, no eran las únicas, pero por supuesto donde prometían, fíjense, acá está, no había ningún dato de estadística, había experiencias individuales de pacientes y tantas cosas curaban que había una lista desplegable ahí a la derecha, donde ataxia, esclerosis lateral amiotrófica, parálisis cerebral, por supuesto Alzheimer y demás, y siempre había algún relato de alguien que estaba al borde de la muerte, desahuciado y que después corría maratones o era un deportista de alta competencia. Por eso ahí a la derecha pongo la diosa panacea, que parecía que en aquel momento habíamos llegado a lo que la promesa de la diosa griega de la cura para todas las enfermedades. Por supuesto, esto fue de alguna manera llevado a sus límites normales, o sea, no curaban lo que decían que curaban, cobraban una fortuna, no habían pasado por ninguna estructura regulatoria, tenían serios conflictos con las autoridades regulatorias, terminaron en los estrados judiciales, digamos, complicó de enorme manera el tema de las células madre. Y vamos a ver un poco de la utilidad clínica. Nosotros tenemos un laboratorio desde hace bastante tiempo que trabaja con células madres, sobre todo con IPS, como modelo de enfermedades, sobre todo el sistema nervioso central. Si vemos ese esquema que ya tiene algunos años, donde clasifica en los modelos de las enfermedades en términos de la información mecanística, de la relevancia para los humanos y de la producción. Y las células madres, sobre todo las IPS, combinan prácticamente todas, más que el tejido de autopsia, que es la foto final de una película, más que los modelos animales que ahora están un poco no tan valorados, o incluso los primates no humanos. Entonces esto nos permite tener un modelo de una enfermedad en un in vitro prácticamente inagotable. Y nosotros tuvimos, y les voy a compartir algunas de las experiencias de nuestro laboratorio. Nosotros tuvimos la suerte de poder identificar en el marco de unos consorcios de la enfermedad de Alzheimer congénita una nueva mutación en la presenilina 1, una mutación no descrita en una familia argentina. Conté, este es el paper y esto es el árbol genealógico. Una mutación hasta ese momento no estaba descrita, y a partir de esa mutación obtenida con técnica de bioinformática pudimos generar células de ese paciente, células inducidas con la metodología de Yamanaka, derivadas del paciente. La célula se llama FFAD1 y en los repositorios FLENI01, y en cultivo esa célula fabricaba amiloide, o sea, podíamos generar, por supuesto, la mutación estaba en todas las células, las somáticas también, en este caso fue una biopsia de piel, y obtuvimos un modelo de la enfermedad de Alzheimer in vitro humano, en base a células humanas que fabricaba amiloide y también fabricaba tau, o sea que reproducía las proteínas que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer. Ese modelo se pudo expandir a otras enfermedades. En este caso, a una distrofia familiar muscular con esta mutación, una enfermedad muy rara, pero justamente las enfermedades raras permiten hacer este tipo de modelos, o nos son muy útiles en este contexto estos modelos celulares, porque permiten probar recursos diagnósticos y terapéuticos in vitro. También en la esclerosis lateral amiotrófica, en el complejo con la demencia frontotemporal, en un paciente con una mutación de C9orf, o sea, uno identifica la mutación de C9orf que caracteriza a las variantes hereditarias de la esclerosis lateral amiotrófica, muchas veces coexistiendo con demencia frontotemporal, y podemos fabricar células que expresan esta alteración y empiezan a expresar el fenotipo de la enfermedad in vitro. También una miopatía miofibrilar con esta mutación,
Y también publicado ahora hace poco, dos pacientes con síndrome de Down, uno con la enfermedad de Alzheimer en el contexto de un síndrome de Down y otro resistente al beta amiloide. La misma metodología, células madres, células pluripotentes, IPS y la modelización de la enfermedad in vitro. También en gliomas, en una colaboración que estamos haciendo con la Universidad de Tel Aviv y con el doctor Gabriel Rabinovich de Buenos Aires, también un modelo de tumores cerebrales de gliomas. Y también hacemos una modelización, estos son miocardiocitos, y fíjense, cuando llegan a armar un organoide, fíjense cómo late, porque en algún momento, cuando la estructura tridimensional supera a la estructura bidimensional y adoptan una forma 3D en el espacio, en algún momento empiezan a latir y de manera sincronizada, expresando el fenotipo del miocardiocito, y en este caso que nos permite estudiar algunas enfermedades congénitas que afectan al corazón. Este es un buen modelo de los organoides. Y también tenemos lo mismo con los organoides cerebrales. Fíjense acá cómo se forma una corteza rudimentaria, y acá también, donde en cultivo las células empiezan a disponer en forma 3D, haciendo que la modelización sea más eficaz, porque 3D parece que las comunicaciones y las señales entre las células son mejores. Entonces, organoides de cerebro, organoides de corazón, son un muy buen modelo de algunas enfermedades congénitas que comparten la mutación hereditaria. Y de hecho, la FDA en este momento está mutando hace poco hacia la utilización de los organoides cardíacos y no tanto los modelos animales, porque los modelos animales tienen muchas diferencias con la enfermedad humana. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, todos los modelos de Alzheimer de los ratones no son enfermedad de Alzheimer, sino amiloidosis hereditaria. Y en este caso hay una tendencia de la Autoridad Regulatoria Americana a incorporar los modelos humanos de tipo organoide para el estudio, sobre todo de la toxicidad de muchas drogas. Algunos documentos que recomiendo, que me parece que son muy interesantes: la Sociedad Internacional de Investigación en Células Madres, que tiene unas guías actualizadas de manera periódica para la investigación y la traslación clínica de las células madre. La Alianza para la Medicina Regenerativa, que tiene también una publicación, yo diría a veces un poco optimista, que cuenta los ensayos clínicos que hay en Norteamérica, en Europa y Asia-Pacífico, los desarrolladores y el tipo de inversión. O sea que aparentemente hay un movimiento muy importante en biotecnología basada, por supuesto, también en terapia génica, como se explicó antes, pero un movimiento comercial muy importante que en algún momento evidentemente va a ocurrir. Y acá tenemos algunas síntesis de aplicaciones aprobadas. Por supuesto, el trasplante de médula ósea, a veces con células madres en las neoplasias hematológicas, es un estándar. Algunos grupos de insuficiencia cardíaca, esto es lo que sería una aplicación frontera, con alta inflamación se beneficiarían del tratamiento con células madre, pero no cualquier insuficiencia cardíaca, sino aquella que demuestra alta inflamación, con lo cual nos aparece la necesidad de complementar la aplicación, eventual aplicación terapéutica, con el estudio de biomarcadores que nos definan y segmenten la subentidad clínica que se va a beneficiar mejor con el tratamiento, en este caso de células madre. Por supuesto, la degeneración macular, la enfermedad de Parkinson siempre está puesta, tiene algunos problemas importantes, como todos los trasplantes de células madre dentro del sistema nervioso central. No es solamente el tema de la sobrevida de las células, sino lo que podríamos decir un poco gráficamente como el cableado, la posibilidad de incorporarse de manera eléctricamente correcta al resto del cerebro preexistente. La primer terapia con linfocitos de melanoma, como se comentó recién, aprobada en los Estados Unidos, y siempre decimos todas estos complejos de aplicación irregular o ilegal de las células madres se saltean el triángulo de la seguridad, nunca lo tienen. Las buenas prácticas de laboratorio, las buenas prácticas clínicas para los ensayos clínicos y las buenas prácticas de manufactura, lo que sería el triángulo de la seguridad. Le muestro ahí algunas fotos de células madres en cultivo, reciente microscopio de Axioplan que hemos comprado. Y las conclusiones son que es un descubrimiento biológico fascinante y revolucionario, tiene un enorme impacto mediático, tuvo, ya en este momento no es tan importante,
El impacto terapéutico está por verse, por supuesto, hay mucha evolución en el pipeline y probablemente en los próximos años veamos una realmente importante aproximación terapéutica, pero por ahora, digamos, no son un estándar de tratamiento y para nosotros es un interesante recurso de modelado de patología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Es importante tener presente el gran potencial de estas tecnologías para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Luego de haber tenido la mirada del investigador, queremos tener la mirada del patrocinador. Y por eso hemos invitado al laboratorio Pablo Casará de Argentina, que participa actualmente en el desarrollo de una terapia avanzada en Argentina. Y para esa y otras de sus actividades, ellos colaboran con distintas empresas biotecnológicas en Estados Unidos y es por eso que tenemos también a Art Science Biotherapeutics, con quien colaboran específicamente en terapias avanzadas, especialmente interleuquinas personalizadas para uso clínico. Entonces nos acompañan Julio Vega por parte que es gerente de innovación del laboratorio Pablo Casará en Argentina, además responsable de desarrollo farmacéutico en Art Science Therapeutics, y luego una colega suya, pero vamos a adelantar primero. Adelante, Julio, gracias por estar con nosotros. Eh, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días. Voy a compartir con ustedes esta presentación. Eh, un segundo que la pongo en pantalla. Bueno, se ve bien, me parece, ¿no? Se escucha y se ve. Perfecto. Bien. Entonces, hoy les voy a hablar de desafíos que nosotros encontramos en el desarrollo de medicamentos de terapia avanzada. Yo soy Julio Vega, gerente de innovación del laboratorio Pablo Casará en Buenos Aires, Argentina. Bueno, nosotros hemos desarrollado dos medicamentos de terapia celular. Uno es Baximel, que es una inmunoterapia celular halogénica para melanoma. Se trata de una suspensión de 4 líneas tumorales inactivadas por una baja dosis de radiación que está autorizado bajo condiciones especiales en Argentina. Y Neoderm, que está en proceso de registro, que es un medicamento combinado de ingeniería de tejidos para reparar úlceras crónicas. Se denomina combinado porque incluye una membrana de colágeno que está ya autorizada en la Argentina como dispositivo médico. A esa membrana nosotros le sembramos queratinocitos y fibroblastos autólogos en la cara superior e inferior que justamente son autólogos, o sea, provienen del mismo paciente y se amplifican en cultivo en nuestra planta autorizada ya habilitada por ANMAT. Bueno, ¿de qué desafíos les voy a hablar? Yo voy a tomar una perspectiva un poco diferente. Voy a hablar de los desafíos del desarrollo, empezando por estandarizar y diseñar los procedimientos, habilitar la planta, la medición de potencia, que es algo muy importante dentro del desarrollo farmacéutico de estos medicamentos, y también de un episodio que si bien era propio de nuestro propio desarrollo, me parece que es una experiencia que ayuda a compartir en este medio. Bueno, lo primero es, tenemos que compatibilizar un estándar industrial farmacéutico con células vivas. Algo parecido a lo que el doctor Timón explicó. Es algo relativamente complejo porque las células vivas, por un lado, todo lo que tiene que ver con células pertenece al mundo o de la investigación académica muchas veces
o de la medicina, de la donación y aplicación de órganos, trasplantes. Entonces, estos dos mundos no son tan fáciles de compatibilizar. Es decir, hay que llegar a un diseño en el que las células, digamos, se sientan cómodas dentro del esquema del desarrollo farmacéutico. ¿Y cómo se puede lograr esto? ¿O cómo nosotros lo hemos podido ir logrando? Por un lado, de parte de la industria, que somos nosotros, es muy importante tener un equipo calificado multidisciplinario. Ese equipo, en nuestro caso, involucra químicos, farmacéuticos, biólogos, médicos, gente que está muy enfocada en todo lo que son asuntos regulatorios y ciencia reguladora. Es muy importante el enfoque multidisciplinario porque si bien todos los medicamentos son multifacéticos, estos son particularmente complejos, como también explicó el doctor Timón. Eh, un punto muy importante es la aplicación de calidades del diseño, es decir, de ciencia y análisis de riesgo. Un instrumento que es muy interesante, muy importante de incorporar temprano en el diseño del producto y del proceso es el análisis de riesgo que propone la Agencia Europea. En una de sus regulaciones, la Agencia Europea tiene un análisis de riesgo, propone un análisis de riesgo que a nosotros nos ha resultado muy útil, sobre todo en el caso de Neoderm, que es el producto más reciente. La interacción con el sistema científico es muy importante. Buena parte de la investigación básica e incluso aplicada proviene del sistema científico y también el sistema científico muchas veces puede proveer de soluciones innovadoras, por ejemplo, para la determinación de potencia y la interacción con la agencia reguladora, en nuestro caso con ANMAT. Eso en nuestro caso fue muy importante. El acompañamiento de ANMAT ha sido muy importante. De parte de los reguladores, a nosotros nos ayudó el tener guías regulatorias específicas. ANMAT adoptó, por un lado, muchas definiciones similares a las de la agencia europea. Tiene una guía regulatoria específica para terapias avanzadas y también como estamos dentro de las PICs, tenemos unas GMP específicas para terapias avanzadas. Pero más allá de todo eso, la asesoría científico-regulatoria de ANMAT, el acompañamiento desde etapas bastante tempranas, sobre todo en el caso de Neoderm, fue muy importante para detectar distintas brechas que tuvimos que ir completando para poder armar un CTD, un Common Technical Document, a la altura de lo que ANMAT requería. Bueno, Baximel es, básicamente este es el proceso. El proceso tiene una definición de ingredientes activos, que son las 4 líneas celulares, que tienen un control de calidad, y luego se las irradia, perdón, se hace una suspensión donde se mezclan las 4 líneas, se irradian y las líneas irradiadas fraccionadas en crioviales, se criopreservan en un tanque de nitrógeno líquido y se controla su calidad para luego sí acondicionarlas y transportarlas, ya sea en hielo seco en el caso de las líneas celulares o refrigerado el resto de los dispositivos de los que se necesita para poder aplicar la inmunoterapia. Bien, en el caso de Neoderm, dijimos que era un medicamento autólogo, se toma una muestra de piel del paciente, se transporta en condiciones controladas, luego en la planta se separa la dermis de la epidermis, de allí se cultivan los fibroblastos de la dermis y los queratinocitos de la epidermis, que son los ingredientes activos que se controlan, tienen un control de calidad con un protocolo específico.
luego se siembran en la membrana de colágeno, que, como ya les dije, ya había sido autorizada por ANMAT como dispositivo médico per se para la misma vía de aplicación. Se controla y finalmente se acondiciona para el transporte y, bueno, se aplica a las úlceras crónicas. Además de estandarizar el procedimiento, una cuestión muy importante es habilitar la planta con reglas específicas, en nuestro caso las reglas PICS. Yo les puse acá tal vez un cuadro muy importante del anexo 2A de las buenas prácticas de fabricación de las PICS, donde distingue dos ámbitos: el ámbito que va a tener que regirse por las GMP o las buenas prácticas de fabricación, que es el ámbito del procesamiento, que en nuestro país lo regula ANMAT, y el ámbito de la donación, también de la aplicación del medicamento, que lo regularía INCUCAI, que es la agencia que regula todo lo vinculado a donación y trasplante de órganos, células y tejidos. Bien, acá vemos también algunas fotos de la planta. Es muy importante tener una planta habilitada por la autoridad reguladora, de modo tal que realmente se cumplan las buenas prácticas de fabricación. Medir potencia, esto también es un desafío, porque no es lo mismo, obviamente, que medir potencia de medicamentos basados en entidades químicas o en moléculas. Acá los activos son células, con lo cual hay que medir, por un lado, la cantidad de células, por ejemplo, y también su potencialidad para ejercer su acción biológica. Bueno, en nuestro caso fue muy importante, como ya les dije, el acompañamiento de ANMAT para estandarizar este método de manera que cumpliera con las expectativas regulatorias. Y bueno, nosotros adoptamos un método con un kit que distingue las células vivas de las células que no están vivas y además nos permite no solo eso, sino visualizar su morfología a través de microscopía y ver si están no solo viables, sino aptas para ejercer su acción reparadora de la piel. Finalmente, una experiencia breve que tuvimos en la selección del comparador para Bactimel. Bactimel, como les dije, es una terapia celular para melanoma. Bueno, en la época en que se hizo el estudio clínico, no existía un comparador que no tuviera enormes efectos adversos para este grado avanzado de melanoma, con lo cual, relativamente avanzado, digamos, de melanoma. Fue muy difícil reclutar porque, básicamente, porque la aleatorización hacía que las personas pudieran recibir el otro tratamiento experimental, perdón, el otro tratamiento autorizado, que realmente tenía muchos efectos adversos. Conclusión: habría que ver cómo elegir estos comparadores en el futuro. Nosotros no hemos tenido un ejemplo así todavía más adelante, pero nos parece que la selección del comparador es crítica para no demorar excesivamente el ensayo, lo cual va en detrimento tanto del beneficio a los pacientes, de la empresa y de la agencia reguladora. Bueno, esto fue todas las experiencias que me pareció oportuno contarles hoy. La conclusión es que este desafío de aplicar estándares a células vivas, a medicamentos de terapia celular, es posible por una regulación específica y clara, incluidas las GMP, un acompañamiento regulatorio temprano, no puedo dejar de enfatizar esto, y un equipo multidisciplinario altamente calificado en la empresa. Esto de la multidisciplinariedad es crítico. Es muy importante que el equipo no vea un solo aspecto o algunos, sino que busque una visión totalizante, porque muchas veces lo que
desde cierta perspectiva parece posible o incluso conveniente, desde otras es prohibitivo. Muy bueno, muchas gracias y bueno, desde Casará hemos aceptado este desafío y ahora vamos a ver si incursionamos también en células genéticamente modificadas al estilo de las CAR-T. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación a la OPS. Muchísimas gracias, Julio. Es realmente fascinante ver un desarrollo de esta naturaleza desde nuestra región y te agradecemos por compartir esos desafíos. Ahora, continuando desde la perspectiva de los patrocinadores, estará con nosotros la doctora Claudia Silverberg, que preside el consejo de Art Science Biotherapeutics. Adelante, Claudia. Bueno, sí, me ven, correcto. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿La pueden ver? Falta ponerla en modo presentación. Sí. Wait a minute. Pero quería... Ok, bueno, muchísimas gracias. I will speak in English because si bien, although I am from Argentina originally, Voy I've a been hablar here en in the inglés porque si United bien States soy for de the last Argentina, 35 llevo years and viviendo working en in the Estados CGT Unidos space, más de that is my 35 años vocabulary, my y area, so I yo rather trabajo give this en el presentation in tema de English. As elementos I said, I sensibles. am part of Como a dije, board soy member and parte founder of a del couple of consejo y companies in this fundadora de space. un par My de provider is the empresas enunciated en este material provider espacio. for many CAR-T companies today. Our Science Bio is our De CCRM, de SCB provider of y adjuvants for NASEM. some cell therapies and custom digital platforms for Y también AI trabajo en and plataformas manufacturing of advanced digitales como therapies. IA In y addition to otras. that, I want to make sure that you Además, guys quiero know that estar I am segura part de of que ustedes several sepan que organizations in the soy space, parte and de one of them distintas that I want to organizaciones en highlight este is the espacio y Standard una Coordinating Body. quiero It's a body that was founded resaltar about 30 years ago el and cuerpo produces a lot of coordinador standards estándar for this SCB industry que by produce several varias ACOs normas para like esta ISO and industria others. con distintas normas, And incluidas las the ISO y upcoming otras. Y National Academy's workshop on AI and advanced therapies here in November, which I highly participaré en un recommend for all of taller you to de assist. NASEM en noviembre. So everybody talk about cell Todos therapies. I know hablan that Gustavo de did a very terapias good run celulares. Sé around que about them. Gustavo I just habló want to give some mucho examples so de esto. we can Quiero dar relate. algunos Cell ejemplos therapies can be para the CAR Ts vincular that treated algunas cell vaccines, terapias TILs, or como NKs on the CAR-T, gene therapy side, whether that is AAV vacunas replacement of hemophilia and others, vacunas de or CRISPR células dendríticas, edited cells, tissue engineering like CRISPR, derm, like Julio mentioned productos very well, and regenerativos o de RNA-based ingeniería de tejidos, technologies como that we all mencionó know about, Julio, y también vaccines like COVID tecnologías vaccines, ARN, oligos, and others. vacunas como But I wanted mRNA to give contra another el vaquín y perspective from the otros. Y ahora manufacturing quiero dar side, why otra and I was looking at the questions, perspectiva. why these therapies are so Yo miraba las expensive. And I preguntas, ¿por think qué that son tan basically the costosas estas models that we have terapias? Básicamente nowadays in porque los terms of modelos how to actuales deliver, how en to términos de manufacture these cómo therapies entregar y are cómo become a little bit manufacturar estas cumbersome. terapias se ha vuelto un This is proceso basically bastante a scheme of complejo. how Esto es things un work esquema básico nowadays. de cómo The funcionan hospital las or cosas medical ahora. El center hospital o collects el the blood centro in an médico apheresis and is transported to a CDMO saca la muestra that de does the sangre. cell separation that occurs Después se here in the lleva a center or occurs in the un CDMO, the centro que activation, hace la the expansion of the separación de cells, and células, the se expanden las formulation and células, shipping to the se la hospital back formula to y the se patients to envían be al infused. So hospital this is para que in a se nutshell aplique what de nuevo la occurs, muestra al all the paciente. steps En that occurs breve, in a estos high son los level pasos overview of a CAR que T ocurren today en el globally and around modelo the world CAR-T and in the US. On the en todo el allogeneic mundo y en side, we Estados Unidos. Y collect en el cells from a modelo couple of halogénico characterized individuals, and those recabamos, cells are colectamos characterized and divided células and create a cell que se bank. And each of caracterizan para those hacer cells, un when banco de they are needed, células y they are escogemos cryopreserved, las sent células into a que se CDMO. So there is criopreservan. a logistic step involved. Hay un paso de With an expansion logística of media cytokine para supplement, which we
una exprensión con materiales auxiliares. Y una vez logrado este paso, las células se ponen en un banco de células y se envían a centros y hospitales donde están los pacientes. Y me voy a concentrar por el momento en esos dos ejemplos. Los grandes elementos son la adquisición del paciente, la muestra biológica, la fabricación, la liberación, la infusión en el paciente y lo que llamamos ahora los datos del mundo real, los datos del paciente luego de la infusión, lo cual permite a los desarrolladores crear productos de más valor. Y debido a la ubicación de cada una de estas actividades hay pasos logísticos en la estructura en la que trabajamos hoy. Tenemos que cumplir muchos pasos, como acá se ve, lo cual explica el alto costo de estas terapias. Vamos uno por uno. Es que los elementos sensibles de la adquisición del material biológico está la gestión de muestras, gestión de inventarios, logística y caracterización del paciente. Estos son puntos sensibles. Hay que cumplir esto para caracterizar un paciente que se logre que pueda recibir la terapia. Muchas de las terapias existen en el mundo oncológico, lo cual permite desarrollar una cura para el paciente después del tratamiento particular. Así que estas cosas pasan en los hospitales, centros de recolección médica y a veces en puntos de atención descentralizados. Hay muchas tecnologías conexas para estructurar el lado digital y hay muchos sistemas de gestión de inventario y software. En cuanto a la fabricación, los elementos sensibles es una visión holística que permita eliminar tantas capas de cumplimiento regulatorio. Algunos de los sistemas creados antiguamente involucraron procesamiento cerrado en la industria de los bancos de células y esto puede ser un preanuncio del futuro, sistemas cerrados que puedan funcionar en un entorno que no requiera muchas reglamentaciones de políticas. Entonces, datos en tiempo real continuos es algo que estamos logrando ahora. Y también necesitamos tener acciones de predicción y correctivas proactivas, porque todas estas actividades pueden crear un gran valor. Porque tenemos una manera más eficiente de fabricar estas terapias y tenemos un control de calidad. Esta fabricación se da en forma descentralizada, incluso en hospitales, así que hay un modelo híbrido del que estamos hablando, donde puede haber una significativa reducción de costos y el punto de servicio descentralizado es muy importante. Cada paso de fabricación requiere software especiales, si bien en algunos lugares la recopilación de datos se hace manualmente, pero hay muchas oportunidades para pasar a la digitalización y la inteligencia artificial. La liberación de estas terapias también es un elemento sensible. Se necesita un control de calidad para la liberación, distribución y logística, también el rotulado, la cadena de frío. Todo esto es costoso, complicado y complejo. Hay distintas normas
promovidas por la ISO y otras entidades que les invito a todos ustedes a estudiar, porque el cuerpo coordinador estándar tiene un trabajo muy útil, y hace 2 días se publicaron las mejores prácticas por ISSR. Así que miren todo este material nutrido sobre estandarizaciones que se producen en el mercado, porque todo esto es muy útil para fomentar las actividades adecuadas en cada uno de sus países. La publicación puede ser en los CDMOs, en los hospitales, y se involucran muchas tecnologías. La infusión del paciente es muy importante también. Por último, pero no por ello menos importante, esta es toda una lista de elementos sensibles que mencioné antes. Todos tenemos que abocarnos a trabajar en su marco para reducir costos y hacer que la tecnología sea más fácil y accesible. Muchas gracias a todos ustedes y a la OPS por darme la oportunidad para presentar. Muchísimas gracias, doctora Silverberg, por haber presentado estos desafíos que son la principal preocupación. Muchas gracias, Claudia. Ahora me complazco presentar al doctor Peter Marks. Él va a hablar sobre desafíos en el desarrollo de terapias avanzadas. Él es vicepresidente senior de Eli Lilly and Company en Estados Unidos y también miembro de la Academia de Medicina. Tal vez, probablemente muchos de ustedes lo conozcan debido a su papel en la FDA, donde entró en 2012 y fue director del Centro de Elementos Biológicos e Investigación a partir de 2016 hasta 2025. Muchas gracias por estar con nosotros, Peter. Muchas gracias. Pueden ver bien las diapositivas perfectamente. Pido disculpas si Internet está un poco lenta y un corte de Internet acá. Yo estoy en una red inalámbrica de respaldo. Y muchas gracias a los presentadores anteriores por compartir sus experiencias. Yo hablaré por 10 minutos para que haya tiempo para preguntas. Actualmente hay una amplia variedad de terapias avanzadas que pueden generar beneficios para las personas. Hay muchos retos de que ya hemos escuchado, su caracterización, su costo, su estado normativo, etcétera, pero ha habido un enorme crecimiento y maduración en los últimos años. Células CAR-T, células madre modificadas genéticamente y también enfoques de edición genómica que puede transformar toda la situación sobre cánceres, enfermedades inflamatorias, muchas enfermedades que tienen células CAR-T. Gracias al avance de la tecnología y la capacidad de avanzar hacia enfoques donde el producto de terapia genética se hace en la persona, a diferencia de tener que hacerlo afuera de una persona. Y el costo podría bajar mucho y la simplicidad de entrega de las terapias también podría ser muy amplia. Pero queda trabajo para eso, pero hay mucha promesa para bajar costos y aumentar la eficacia. En los Estados Unidos hay muchas herramientas disponibles para los desarrolladores de fármacos que pueden ayudar a este proceso. Por ejemplo, reducir el costo de desarrollo, por ejemplo, la designación de fármacos huérfanos. Y también, aparte de la designación de fármacos huérfanos, hay otras cosas para acelerar los productos a través del proceso de desarrollo. Por ejemplo,
ayudas financieras para desarrolladores de productos al final del proceso. Por ejemplo, existe un programa de vouchers de revisión prioritaria que está pendiente de renovación para enfrentar, por ejemplo, una enfermedad pediátrica rara, y ahí entonces se le dio aprobación prioritaria solo por la empresa que recibió los vouchers para el programa. Esta es una herramienta valiosa. Si esto se va a renovar o no, no lo sé. Era lo que aparecía en la última viñeta, pero hay algunas cuestiones clave para las terapias avanzadas que podemos abordar. Por más que nos querramos centrar en los aspectos clínicos, que es importante, pero la calidad de la fabricación es esencial para la inocuidad, la seguridad de los productos, y el tiempo que se dedica tempranamente en los procesos de desarrollo para fabricación y caracterización de productos representa un tiempo muy bien gastado, porque si tiene un producto que supera el desarrollo, pero después no se lo puede fabricar congruentemente, tal vez no se lo pueda llevar hasta el beneficio de pacientes. Una cosa que se plantea es que a veces es difícil al principio caracterizar ciertos productos en particular, y la perfección es el enemigo de lo bueno en la caracterización de productos. A veces se puede tener suficiente suerte como para que haya una prueba de potencia que sea muy fácil de encontrar y que refleje la actividad del producto. A veces no se tiene tanta suerte, y en esos casos es mejor seguir las características de ciertos productos y seguirlas durante el tiempo para asegurarse de hacer el mismo producto en el tiempo. Esto es pertinente porque hemos visto que hay productos que han perdido eficacia clínica porque hubo cambios en su fabricación, y a veces no fue sino después de el aspecto crítico que alguien haya tenido que ver si hubo o no un cambio de fabricación relacionado con un cambio de proceso. Entonces, la imposibilidad de desarrollar una prueba de potencia ha redundado en problemas más adelante en la clínica si el producto final no se puede replicar. Dicho esto, el desarrollo clínico también es muy importante. Y al desarrollar terapias para poblaciones muy pequeñas, se requiere esencialmente una planificación muy cuidadosa para entender la historia natural de la enfermedad antes de emprender la prueba clínica. También hay que entender si hay biomarcadores directos o indirectos que pueden redundar en beneficios a la prueba y facilitan el desarrollo, porque un biomarcador puede permitir en Estados Unidos obtener una aprobación acelerada u otros tipos de aprobaciones más rápidas en vez de esperar una prueba de punto final clínica. Eso puede marcar la diferencia en que un producto salga al mercado años antes para ayudar a pacientes. Por ejemplo, a veces toma normalmente varios años demostrar que hay una caída en ciertos elementos adversos, pero con biomarcadores esto se puede acelerar. También los biomarcadores pueden facilitar, pueden minimizar el número de pacientes necesarios para las búsquedas de dosis. En general, la dosis cambiará en el futuro, pero en este momento la tecnología de punto no puede determinar una dosis definitiva en varios de estos productos. Entonces,
El diseño estadístico al principio para encontrar la buena dosis de terapia genética puede ser muy útil en una prueba y en desarrollo. A veces es útil que poblaciones pequeñas consideren diseños de pruebas fluidas de fases 1, 2, 3, porque a menudo se está considerando una o dos dosis de todas maneras en este tipo de entornos. La otra parte que creo que se relaciona con lo que dije antes de comenzar es que para las pequeñas poblaciones de pacientes el financiamiento de estos tratamientos es esencial y también obtener el apoyo del gobierno con antelación es esencial. Hemos visto demasiados productos que abandonan la etapa del desarrollo y los pacientes terminan estando aislados en los Estados Unidos. Creo que desde el punto de vista de la comunidad queremos evitar esto en la medida de lo posible. Y es verdad, esto ocasiona grandes dificultades a los pacientes, a sus familias y a sus amigos cuando los programas de desarrollo quedan abandonados. Entonces, creo que en este momento hemos llegado a un punto en el cual si yo estuviese creando un tratamiento para enfermedades inusuales y yo no fuese parte de una gran empresa, incluso desde el punto de vista de una organización filantrópica, contaría con un respaldo para avanzar el proyecto si los patrocinadores comerciales no están alineados. Y lo que sí puedo decir es que en el último año, en los últimos 2 años, perdimos entre 50 y 100 empresas que tenían productos únicos en desarrollo para afecciones raras. Entonces, esta estrategia de respaldo es interesante, es un ámbito sumamente interesante para concluir, pero todavía hay algunos desafíos y creo que este webinario ha hecho un trabajo realmente excelente para explicar los desafíos y desde el punto de vista de cómo se fabrican estos productos y cómo se financian. Y con esto me detengo y espero Thank you so ansiosamente much, poder Carla. That responder a was sus great. I'm going to transition preguntas. now Muchísimas to gracias. Ahora voy Spanish. a hablar en español. Creo que si algo que es que me parece fundamental resaltar es el aspecto de la importancia de invertir el tiempo entendiendo el desarrollo clínico de la enfermedad. Creo que varios han hecho preguntas a lo largo de la sesión sobre algunos aspectos éticos y solamente para resaltar, si bien no nos hemos enfocado en los aspectos éticos, para resaltar el impacto ético de alguna de estas afirmaciones, tengan presente que si no conocemos bien cómo se desarrolla la enfermedad, y muchas de estas terapias son para enfermedades huérfanas o enfermedades raras, luego nos será difícil evaluando durante un ensayo clínico, una intervención experimental, nos será difícil saber qué es atribuible a la enfermedad per se y a su desarrollo natural y qué es atribuible a la intervención que está siendo estudiada. Ahora tenemos un momento de diálogo, de intercambio entre y con nuestros panelistas y este momento de diálogo será moderado por mi colega Sara Carracedo, también del Programa Regional de Bioética de la OPS. Y además se sumará, además de los panelistas que han presentado ya, se sumará a esta sesión Patricia Saidón, la doctora Saidón, la conocen ustedes también, es nuestra experta en temas de ensayos clínicos en la unidad de calidad y regulación de medicamentos y tecnologías de la OPS. Adelante, panelistas, colegas, please join us, please turn your cameras Por on favor, for this enciendan las conversation cámaras that para will esta be led by conversación que Sarah. será encabezada por Sara. Gracias, Carla, por la presentación. Gracias a todos los panelistas por
también sus presentaciones. Creo que pueden abrir sus cámaras para vernos todos. Y creo que hay varias preguntas, desde cuestiones generales a cuestiones un poco más específicas, y creo que si algo debe quedar claro es que las terapias avanzadas tienen que ser seguras y eficaces para ofrecerse a la población, y que por eso es tan importante la investigación. En esa línea, quería preguntar, porque hay varias referencias a los marcos normativos, a los marcos regulatorios de los países de la región. Entonces, tal vez preguntar si es que en España, por ejemplo, la norma de ensayos clínicos es suficiente para realizar ensayos clínicos sobre terapias avanzadas, o es que hay cuestiones más específicas. Esa pregunta definitivamente va para Marcos. Y muchísimas gracias, Sara. Espero que me estéis escuchando, sí, ¿no? Sí. Vale. No, tenemos el reglamento de de ensayos clínicos, perdón, que es perfectamente aplicable a terapias avanzadas. Nosotros en España además tenemos una tradición de muchísimos ensayos con terapias avanzadas. Hemos estado liderando el número de ensayos clínicos con terapias avanzadas durante muchos años en la Unión Europea y esto continúa siendo así. Además, hay muchas actividades en nuestra agencia para apoyar el desarrollo de estos medicamentos innovadores. Tenemos una oficina de innovación, de apoyo a la innovación, que es una puerta de entrada para todos aquellos investigadores académicos o pequeñas empresas o grandes empresas que quieran desarrollar su investigación clínica en España, que puedan venir fácilmente. Pero el marco regulatorio es el mismo que para todos los ensayos clínicos y funciona muy bien. La parte técnica, digamos, de evaluación, obviamente requiere cierta especificidad y cierta adaptación, pero para eso estamos los evaluadores, digamos, para em, saber adaptar los criterios a los tipos tan peculiares y particularidades que suponen estos medicamentos. Sabemos que tienen problemas en fabricación, pero los entendemos y somos capaces de adaptarnos y desde luego nada de esto es una excusa para no cumplir el marco regulatorio en vigor. Muchas gracias. Gracias. Y quizás, Patricia, esta va para ti para complementar un poco cómo es digamos, el panorama regulatorio sobre los ensayos clínicos, sobre los ensayos clínicos con terapias avanzadas en la región. Quizás puedas mencionarnos algo. Lo importante es, coincido con Marcos, que las normas de ensayos clínicos que están basadas en los estándares internacionales de buenas prácticas clínicas son suficientes para poder evaluar los estudios de terapia avanzada, y que obviamente los evaluadores tendrán que tener la expertise, la capacidad de poder hacer esa evaluación y seguimiento, y por eso en nuestra región es tan necesario que haya capacitación específica para los reguladores, que haya trabajo conjunto entre las áreas que ven específicamente los registros y los que ven los protocolos a la hora de ver esas especificidades. Bueno, también quería comentar que sí hay normas para el registro de productos de terapia avanzada en algunos de los países, no en todos. Es muy importante a la hora de lo que se estuvo comentando del uso no legal de las terapias avanzadas, que se avance en el marco normativo, que todos los países pudieran tener un marco normativo en terapias avanzadas. Y también recalco lo que comentó Julio, y lo que comentó recién Marcos, de la necesidad de un acompañamiento de la agencia regulatoria con los desarrolladores para poder expresar qué es lo que estiman necesario durante ese desarrollo, y la importancia de ese acompañamiento, ¿no?
también es útil la capacitación para los comités de ética que a veces tienen que evaluar estos protocolos, y dejo acá una iniciativa, Sara, para que la manejes después y se discuta sobre, bueno, si es que invitan expertos, si es que son comités específicos o, digamos, determinado rango de comités, comités nacionales, comités regionales. Bueno, este es también un punto, pero todos necesitamos estar capacitados. Bueno, por eso celebro este seminario, ¿no? Gracias, Patricia. Y justo has tocado el tema que quería que tal vez Julio entre a más detalle, que era uno de los desafíos y, bueno, una de las conclusiones que manifestaba al final, ¿no? Un acompañamiento regulatorio temprano. En la experiencia que tienes, ¿cómo ha sido ese acompañamiento regulatorio temprano? ¿Cómo debería ser? ¿Qué es lo que deberían tener en cuenta las ARNs, las autoridades regulatorias, al momento de evaluar, ¿no? De saber que hay o que van a someterse a la autorización ensayos clínicos sobre terapias avanzadas? Bueno, o sea, para mí el acompañamiento fue muy importante, incluso en el desarrollo no solo clínico, sino farmacéutico. Y es importante porque la agencia reguladora tiene una visión un poco diferente. Por más que nosotros tengamos equipos multidisciplinarios, la agencia lo ve distinto, lo ve desde otra perspectiva. En nuestro caso, ANMAT fue, estuvo muy disponible para dialogar con mucha transparencia. Nosotros también fuimos muy transparentes. La transparencia es muy importante. También es importante la humildad, estar seguro de que ninguno sabe todo y de que entre los dos se puede llegar a algo mejor que cualquiera de las dos partes por separado. Y, y por otro lado, bueno, encontramos también en ANMAT gente que muy informada sobre el tema, muy preparada y con la mente muy abierta. En el caso del director de biológicos, por ejemplo, una mente sumamente abierta, entendiendo que, bueno, que estos medicamentos son un poco diferentes a otros y que requieren de conceptos, yo no sé si decir más flexibles, pero de alguna manera más flexibles y sobre todo adaptados, digamos, al ingrediente activo que son células vivas, que es muy diferente a una entidad química, una molécula. Así que yo creo eso. En cuanto a un ensayo clínico en sí, ya les dije, para nosotros lo más complicado fue el comparador más que nuestro producto. Pero bueno, eso creo que depende mucho de cada medicamento, pueden ser muy variados. Nosotros no tuvimos nada que ver con terapia génica, por ejemplo. En la Argentina hay una resolución ministerial que es bastante cuidadosa con ese tipo de terapias, no solo génicas, sino celulares, cuando en algunos casos, digamos, particulares, nosotros no hemos tenido esa experiencia. En nuestro caso ha sido relativamente simple, ¿m? Pero muy importante el rol de ANMA. Gracias, Julio. Peter, no sé si tal vez tengas tú alguna reflexión sobre esto del acompañamiento regulatorio temprano, estrecho, con los patrocinadores al momento de la realización del ensayo clínico. Sí, muchísimas gracias. Este es uno de los ámbitos más desafiantes y la OMS estaba tratando de trabajar con otros países y espero que vuelvan a hacerlo, en especial para poblaciones muy pequeñas. Contar con un plan regulatorio que sea aceptado por varios países de manera que, sin importar dónde se realice el ensayo clínico, los pacientes con una enfermedad rara puedan tener acceso al mismo es algo sumamente importante y en especial para estas poblaciones pequeñas que están siendo tratadas con terapias génicas y celulares. No hay motivo por el cual no tendríamos que tener esta sincronización. Con suerte el trabajo va a continuar, pero con el
paso del tiempo, simplemente porque hay diferentes estructuras regulatorias. En lugar de llegar a la armonización, simplemente hubo divergencias. Pero, por ejemplo, cuando FDA habló con EMA, parte de esa divergencia era simplemente accidental, no era algo intencional, era una evolución divergente. Entonces, simplemente significa que algunos esfuerzos de convergencia también sean necesarios, pero sería mucho más fácil o mejor para los que desarrollan los productos y también para los pacientes que tendrán un acceso más celero. Gracias, Peter. Gracias, Julio. Creo que ahora podemos quizás hablar un poco más sobre el financiamiento, que es una preocupación además que ha sido tocada por casi todas las presentaciones, sobre todo si es que estas terapias generalmente son para enfermedades raras, para enfermedades huérfanas, ¿no? En donde tal vez la inversión es más difícil de recuperar. Eh, y justo hace poco, en la última sesión del Consejo Directivo de la organización de la OEPS, se aprobó una política regional para, digamos, expandir el acceso a tecnologías de salud de alto costo. Entonces, quisiera saber, y es una pregunta abierta para todos ustedes, ¿qué estrategias, qué iniciativas creen que debemos considerar para anticipar este acceso a estas tecnologías y para que realmente lleguen a aquellas personas que las necesitan? ¿Puedo empezar? Sorry. Perdón. No. Una de Adelante. una de las formas que I believe the conversation is going is to Una de las create formas en las platforms, cuales se and está I think that there avanzando is a esta guidance or there conversación es is a través de plataformas. Entonces hay una una directiva dentro de la pauta, FDA una directiva de crear plataformas para que puedan incluirse, estandarizar partes del proceso que lo hagan más repetitivo y lo puedan llegar a reducir los costos de esa manera. Creo que esa es una de las formas de empezar a pensar en la reducción de costos y de vuelta pensar en hybrid models between CDMOs and hospitals, because I modelos believe that híbridos there is a entre very high cost las there that clínicas y needs to los be taken hospitales into porque hay un alto consideration. costo allí también que hay que tener en cuenta. Gracias, Claudia. No sé si alguien más quiere mencionar algo sobre eso. Sí, yo quería añadir algunas cosas. En primer lugar, obviamente, habría que preguntarse por qué los costes son altos y uno de los factores que lo explica es claramente el cost of goods, los costes de producción. Aquí, obviamente, hay mucho espacio para la mejora. En los tratamientos autólogos, pues se ha explicado el- el- los problemas logísticos de llevar el material de partida hacia otro lugar, devolver las células al paciente, y esto, pues aquí hay aproximaciones que se están empezando a desarrollar en muchos sitios, como la fabricación descentralizada o próxima al paciente, que podrían ayudar aquí. Pero también en otros medicamentos más de fabricación más clásica, digamos, de terapia génica con vectores virales, por ejemplo, donde no hay este problema. Sí que es verdad que son productos novedosos donde la fabricación a escala aún no está optimizada. En el caso de los vectores adeno-asociados, por ejemplo, que están muy usados en muchos protocolos de terapia génica, los procesos de fabricación ahora mismo son bastante poco eficientes y generan un montón de impurezas y el rendimiento, digamos, de producto activo es muy bajo. O sea que aquí hay mucho espacio para la mejora, ¿no? Y luego, claro, al final, si son medicamentos para enfermedades raras, pues siempre van a tener un coste mayor porque las compañías van a querer recuperar la inversión, obviamente, ¿no? Y aquí, pues, podríamos empezar a ver
diferentes alternativas a cómo pagarlos. En España se está explorando, por ejemplo, el pago por resultados, ya que son terapias que en muchos casos pretenden curar al paciente, pero cuando se autorizan, obviamente, no sabemos si el paciente está curado de por vida, porque tenemos resultados de seguimiento todavía cortos y esto genera incertidumbres que se trasladan luego a la hora de pagar el producto, ¿no? Y la idea aquí es un poco que la compañía o el dueño del medicamento también comparta parte de estas incertidumbres y vaya cobrando a medida que el paciente vaya cumpliendo ciertos milestones o ciertos hitos. Gracias. Gracias, Marcos. No sé si alguien más quisiera agregar algo sobre este punto. No. Una pregunta que quizás está más ligada al rol del investigador y tal vez, Gustavo, tú quieras decirnos algo. ¿Qué desafíos en específico se encuentra uno como investigador al momento de realizar ensayos clínicos sobre terapias avanzadas? ¿Cuál ha sido, digamos, la relación con los comités de ética? Quizás que ha sido mencionado en presentaciones, en intervenciones previas y también en el chat. ¿Cómo ha sido, digamos, ese intercambio como investigador en el proceso? Gustavo, creo que estás en mute. Creo que no me está escuchando. Eh, pero a ver si no, podemos continuar con otra pregunta que quizás es más rápida mientras damos chance que mejore el audio. Había una pregunta sobre los xenotrasplantes. Si es que es... Ahí tengo mi Ah, audio, perdón. perdón, Tengo mi audio, disculpa. discúlpame. No lograba desbloquear el audio. Ahora sí estamos. Eh, Creo que hay dos o tres comentarios en función de lo que recién decías. Nosotros hicimos un ensayo clínico al principio de la historia de estas células para el accidente cerebrovascular en etapa subaguda, intentando salvar lo que se conoce como la parte de penumbra a partir de células madres no hematopoyéticas, células madres autólogas, mesenquimales, no hematopoyéticas. Y en aquel momento tuvimos mucha dificultad con el reclutamiento. Tuvimos todas las autorizaciones necesarias, pero el reclutamiento fue complejo. De hecho, no logramos reclutar la cantidad de pacientes suficiente como para poder tener resultados válidos. Y de alguna manera tuvo que ver con que me parece que era una tecnología probablemente anticipada para la época. Tiene que haber una coordinación entre la época y la tecnología. Muchas veces las tecnologías aparecen cuando no tienen cierta madurez, es difícil de implementación. Así que nuestra experiencia no fue buena en el sentido del reclutamiento de los pacientes necesarios para llevar a cabo el proceso. Y hoy yo les diría que en la Argentina, más allá de la experiencia de Casará, que es notable y que es muy importante, pero probablemente debe ser una de las pocas que tenga el desarrollo que, digamos, el grado de desarrollo que es necesario como para poder tener resultados válidos. El otro aspecto que a mí me parece muy importante y que creo que se mencionó recién es la aplicación de los biomarcadores. O sea, es algo que me parece esencial en el sentido que nos dan alternativas de medición importantes, en este momento validadas, que más allá de la clínica o en enfermedades donde por ahí el efecto, recién creo que lo comentaban, el efecto del tratamiento, el efecto clínico del tratamiento puede demorarse bastante y puede haber un efecto en los biomarcadores que hoy por hoy son una buena alternativa complementaria en la evolución de la enfermedad. Así que yo creo que el desarrollo de biomarcadores específicos para las enfermedades complementa la evaluación del efecto terapéutico o no de las terapias avanzadas. Gracias, Gustavo.
Y como el tiempo se nos acaba y no vamos a poder terminar con todas las preguntas del chat, quizás para una pregunta a todos, también abierta para ir cerrando esta conversación, eh, si tendrían que elegir una o dos acciones prioritarias para la región, para que pueda incentivar, pueda realizar ensayos clínicos sobre terapias avanzadas, ¿cuáles serían estas? Estás abierta para quien quiera contestar primero. Sí, yo quiero hacer un comentario a lo que dijo Patricia Saidón, el entrenamiento y la capacitación de los comités de ética. Me parece fundamental, el comité de ética es la primera relación que tiene el investigador para la validación de su protocolo y muchas veces los comités de ética, por lo menos en Argentina, son heterogéneos en su formación y tienen que lidiar con muchas cosas diferentes de muchos órganos, sistemas y enfermedades y a veces es difícil la evaluación ética y la evaluación científica de un protocolo dado. Probablemente en este momento lo mejor sea buscar un asesoramiento externo más que comités específicos, pero cualquiera de las opciones es válida a discutir. Pero a mí me parece que el fortalecimiento de los comités de ética para la comprensión y validación de las terapias avanzadas es el primer paso, es esencial como para poder empezar a validar este tipo de terapias. Y la educación del workforce y la educación de la comunidad médica de estas oportunidades de tratamiento es extremadamente importante, es el first step. Marcos, Peter, Julio, ¿quieren agregar algo? Yo solo quería añadir, pero hablo de manera interesada, claro, que una regulación, digamos, sólida y clara que enmarque estos tratamientos dentro de la regulación farmacéutica creo que es el primer paso. Y luego también, obviamente, la disponibilidad de personal capacitado para su desarrollo y su evaluación. En lo que a mí compete, yo creo que la capacidad de tener alguna armonización regulatoria para que sea más fácil trabajar de manera transfronteriza con estas terapias para no tener que rehacer todo cada vez que un país desee evaluar algo, esto ayudaría en gran medida. Sí, una cosa más es lo del acompañamiento, eso es muy importante. O sea, reglas claras, seguro, con la flexibilidad adecuada, muy buena capacitación tanto de la agencia reguladora como de la empresa, con equipos multidisciplinarios y acompañamiento. A mi criterio, esto es fundamental. Sin diálogo, uno va por un camino que puede no llevar a ningún lado. Y yo voy a agregar para la región la necesidad, como dijo Marcos, de que todos cuenten con normas regulatorias, de comunicar la necesidad de que todo se haga dentro del marco regulatorio existente y la necesidad de capacitación para los evaluadores, también para los comités de ética y para la comunidad en general, como bien dijo eh, 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 Claudia, sobre estas terapias. Muchísimas gracias. Ah, Claudia, ¿quieres agregar algo? Una sola cosa, these therapies, at least the autologous one, Estas terapias, al menos las autólogas, necesitan necesitan global presence. If you don't have presencia global mundial. Si no presence, tienen these presencia therapies are not mundial, moving estas forward, and that's terapias why no van a many avanzar y companies por fall eso es que out. muchas They need to empresas scale out, fracasan, and scale out necesitan means that every region in crecer. the world needs Quiere to decir que access and todas las have the regiones del mundo framework to necesitan receive acceso them. y marco So para bear in mind recibirlas. that Hay this que is tener en something that is cuenta needed de que esto es lo urgently. que se necesita de manera urgente. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por la discusión. Carla, te doy la palabra para el cierre. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por sus presentaciones, por sus contribuciones a la discusión.
Creo que no solamente las manitos que aparecen ahí, sino los comentarios dejan claro que nuestra región valora mucho su contribución, este diálogo, y quiero recalcar desde la perspectiva de la OPS que trabajamos de manera sistemática, organizada y consistente para que todos los países de nuestra región tengan mecanismos eficientes y sólidos de supervisión ética y regulatoria. Somos una región diversa, hay países que están bastante adelantados, hay países que recién están estableciendo una autoridad regulatoria nacional, y en un escenario como el nuestro es fundamental aprender el uno del otro, saber que no hace falta reinventar la pólvora, que tenemos estándares para los ensayos clínicos, tenemos estándares éticos, regulatorios, tenemos experiencias de otros países, y adoptando estos estándares, viendo la manera de armonizar y de evitar duplicaciones, de avanzar de manera eficiente, podemos avanzar muchísimo en nuestra región. Muchísimas gracias nuevamente. La sesión ha sido grabada. La grabación va a ser enviada en español y en inglés por medio de nuestra lista de investigación ética. Va a estar en nuestro portal de ensayos clínicos de las Américas y además en el sitio web del Programa Regional de Bioética. La próxima sesión será el 4 de noviembre sobre vulnerabilidad. Vamos a ir un poco a un tema de la yugular de la ética de la investigación, y están todos invitados a esta sesión también. Gracias nuevamente a los panelistas. Vamos a dejar unos códigos QR para que nuestros participantes de la sesión puedan acceder a muchos de los documentos que hemos compartido. Que tengan una buena tarde o un buen final de la tarde.